¿no? Para mostrarles la presentación que les tengo, ¿no? Me dicen si le pueden ver. Sí, ¿verdad? Me ponen manito de encima. Sí, lo podemos ver. Chévere. Entonces, bueno, miren, como bien me había comentado César, la idea es que hoy podamos hablar un poquito sobre temas de Scrum y bueno, digamos que discutir un poquito sobre el marco técnico, cómo funciona. Luego de que ustedes hayan visto ya una presentación en temas de agilidad y desde el punto de vista ya general, entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. César, perdón, el tiempo habíamos acordado 1 hora, ¿no es cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que vamos a hacer la presentación de lo que habíamos dicho y al final vamos a tener un tiempo para preguntas. Así es correcto, ¿no es cierto? Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Bien. Entonces, bueno, comenzamos. Acá, bueno, ya con la presentación que me hizo César, yo creo que no es necesario que yo dé mucha presentación, al contrario, te agradezco mucho por esas palabras, ¿no? Entonces, bueno, miren, yo ahorita estoy representando la Asociación Iberoamericana de Scrum, estoy presidiendo esta organización. Es una organización internacional independiente con el objetivo de llevar la capacitación, el mindset en temas de agilidad y Scrum a toda la comunidad iberoamericana, principalmente para hispanohablantes, ¿no? Entonces, bueno, para eso esta organización, que su core principal es estar o contar con un staff de entrenadores bien reconocidos en la región, pues ofrecer este tipo de conocimiento en temas de agilidad y Scrum y, bueno, poder apoyar temas de conocimiento en las universidades, temas de programas y toda esta cosa. Al final les tengo una sorpresa, ¿sí? Propio del hecho de que estemos hablando un poquito de la Asociación Iberoamericana de Scrum. Entonces, disculpen que esté moviendo esto para acá y para allá, sino que voy a tener que cerrarle, ¿no? Porque es que no logro que ustedes vean bien la pantalla. Entonces, miren, cuando hablamos de agilidad, estamos claros de los últimos años han sido un poco cambiantes, ¿no? Cambiantes en el sentido de que ahora ya tenemos clientes que evidentemente a veces no saben o no tienen total claridad de lo que quieren. Y bueno, pues nosotros tenemos que ajustarnos a estos procesos de negocio que, seamos realistas, un tipo de negocio un tanto diferente a lo que hemos acostumbrado a ver, lo que somos de antaño y lo que estudiamos en algún momento. Y bueno, la idea es que nosotros tengamos la capacidad para enfrentar este tipo de nuevo enfoque. Estamos hablando de proyectos complejos, cambiantes en el tiempo. Evidentemente debe existir algo que funcione y que nos permita pues enfrentar todo este tipo de nuevos enfoques. Lo que pasa es que a veces en temas de desarrollo y propio de lo competitivo que se ha vuelto el mundo, nosotros como que nos ponemos un poco y buscamos siempre la dificultad a todo. Y a mí me gusta más pensar, lejos de seguir un conjunto de patrones, un conjunto de reglas, más que todo en función de algo cerrado, a mí me gusta más pensar en buscar la sencillez de las cosas. Y para que me entiendan y quisiera ilustrar lo que les estoy diciendo, yo les voy a hacer una pregunta y si alguien de los que estamos presentes tiene la respuesta, por favor ahí me indica. Yo quisiera, fíjense que no viene al caso, pero yo creo que de alguna manera me gusta hacerlo mucho en las charlas, en los coaching que doy. De alguna manera tiene que ver mucho con el hecho de que a veces no encontramos la sencillez de las cosas o a veces no tenemos la capacidad de ver lo más sencillo, lo más esencial que tenemos tan cerca. Yo quisiera que ustedes pensaran y me dijeran al menos 5 países del continente europeo, en español evidentemente, que no terminen con A. A ver, cuéntenme. Y así vamos ya entrando en materia de contenido. ¿Qué me dicen? ¿Nadie se atreve? Solo uno, Portugal. Portugal es uno. ¿Cuál más? Al menos 5. Fíjense, son un poquito más, pero fíjense, un continente tan antiguo, un continente tan conocido, con una cantidad de países tan grande, ¿no es cierto? De hecho, uno de los continentes con mayor cantidad de países. Y nunca nos habíamos hecho esa pregunta, ¿no? O sea, Reino Unido y los Países Bajos.
Los Países Bajos se puede perfectamente decir que puedo reconocer como Holanda, por cuanto yo no aceptaría, y Reino Unido como Inglaterra, ¿no? También. Luxemburgo, Chipre. Luxemburgo es otro, muy bien. Moscú. Moscú, bueno, dijimos países, ¿no? Moscú sería Rusia. París está en Francia, o sea, estamos hablando de países. Claro. Son muy poquitos, ¿sí se dieron cuenta? O sea, me República imagino... Checa, no. Hola, hola, República Checa, pero República Checa termina con A. Chipre también. Chipre, ¿Chipre queda en el continente europeo? ¿Sí? ¿Cuál más? Entonces, bueno, el punto yo creo que no está aquí, ¿no? El punto a lo que estamos aquí hoy es para hablar un poco de temas de agilidad y en este caso del marco de trabajo de Scrum, pero de alguna manera lo que quería era ilustrarle que a veces no encontramos la simplicidad de las cosas. Y uno de los factores que normalmente se refieren cuando hablamos en temas de agilidad no es buscar obsoletos métodos que evidentemente puedan viciar el contenido o lo que yo quiera llevar a cabo, sino que buscar la esencia de mi equipo, de convertir a mi equipo en realmente una organización, que tengamos un conjunto de principios a seguir y que en ese sentido todos apoyemos hacia la obtención de excelentes resultados. De hecho, cuando hablamos de Agile Mindset, desde un punto de vista general, perfectamente lo pudiéramos decir, como le estoy mostrando en pantalla, como la habilidad de crear y responder al cambio con el fin de cumplir un objetivo en un ambiente incierto y cambiante, propio de lo que conversábamos al inicio, ¿no es cierto? Y bueno, si lo quisiéramos, digamos que ajustarlo un poquito más, evidentemente ya no se desarrolla un enfoque ágil sobre la necesidad de anticipación, sino que la idea es formularnos sobre la necesidad de una adaptación continua. Estamos hablando de establecer procesos cortos, ¿no es cierto? Bien organizados, evidentemente, pero procesos con tiempos cortos, que entreguemos valor en cada una de esas entregas y que evidentemente tengamos la capacidad, ¿para qué? Para poder adaptarnos de acuerdo a ese proceso propio que podemos identificar en un escenario, en una particularidad específica. Acá no me voy a detener mucho, como les comentaba al inicio, sino que solo quiero recordarles un poco, ¿no? Tomando en cuenta qué cosa es Scrum y dónde entra dentro de lo que conocemos como Agile. Cuando hablamos del manifiesto ágil en temas de desarrollo, perfectamente pudiéramos decir que es el cumplimiento de estos 4 valores que le estoy presentando en pantalla, ¿no? Individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. Evidentemente aquí lo más importante son los individuos, las personas que trabajan, las personas que llevan a cabo todas las actividades. Software que funciona sobre documentación extensiva, y cuando digo software es porque recuerden, como ustedes ya deben conocer, estos principios o estos valores en este caso surgen a partir de la industria del software, lo cual no quiere decir que no lo pueda aplicar hoy a cualquier proceso de negocio. Entonces, si pudiéramos buscar una homologación más exacta o más general, pudiéramos perfectamente decir productos, servicios. Evidentemente es la idea buscar esa entrega de valor que funcione por encima de documentación exhaustiva. Y no es que los documentos no funcionen, no es que eso no lo vamos a usar, sino que evidentemente demos más valor a aquello que queremos obtener como resultado, aquel valor que como organización necesitamos obtener y por supuesto mejorar en ese sentido. Otro de los valores que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos de agilidad, cuando hablamos de un Agile Mindset, es la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. No sé si a ustedes les pasa, pero antaño teníamos que hacíamos un contrato, ese contrato estaba escrito en piedra, ¿no es cierto? Y entonces no teníamos casi nunca relación con el cliente. Entonces, una de las cosas que mejora el tema de la agilidad es eso, que el cliente incluso forma parte del equipo que nosotros tenemos. Una representación del cliente está con nosotros y evidentemente está viendo en tiempo real aquel producto o servicio que nosotros vamos creando, que nosotros vamos innovando. Y bueno, finalmente la respuesta al cambio, y no menos importante, evidentemente, sobre seguimiento, un plan, que nosotros tengamos la capacidad para adaptarnos. Ustedes hablaban en el encuentro anterior que podemos establecer un conjunto de actividades, un conjunto de acciones que nos permitan identificar aquellos puntos de dolor que podemos tener hacia lo interno y que evidentemente deberíamos mejorar, pero también están aquellos elementos que estamos haciendo bien y que pudiéramos seguirlo haciendo para obtener esos resultados que nos hemos planteado al inicio del proyecto, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente los 12 principios, acá yo lo tomé como referencia de Strioni. Estos 12 principios, bien resumiditos, les cuento que la idea es que nosotros de alguna manera cumplamos con el tema del cumplimiento, valga la redundancia, de estos principios y que evidentemente pues podamos
llevar a cabo hacia la organización desde el punto de vista de conocimiento, a lo interno, como cultura. Estamos hablando de satisfacer al cliente, de los cambios que se aceptan y que se pueden aprovechar, ¿por qué no aceptar aquellos cambios? De entrega frecuente de productos de incrementos funcionales, de algo que se pueda mejorar, tangible, colaboración diaria con el equipo y los desarrolladores, pues personas motivadas, conversación cara a cara. Medimos también el producto funcionando, promovemos un ritmo sostenible. La idea es que nosotros vayamos iterando en función de la obtención de esos productos mínimos viables que hemos identificado. Y además de eso, bueno, pues la atención al cliente. A ver qué pasó acá. Este es un video que les tengo preparado, ya lo vamos a ver. Voy a quitar esto porque si no, vamos a volver. Si le ven mi pantalla, ¿no es cierto? Estamos viendo tus diapositivas. Ok. ¿Dónde? Ahí está. Bueno, lo que les comentaba, atención continua, la excelencia Estamos en técnica. vivos. La simplicidad es esencial, eso es la simplicidad, de hecho hablábamos al inicio de eso, equipos autorizados y finalmente una mejora continua. ¿Alguien quería hablar? No escuché bien. No, todo bien, todo Ah, tranquilo. ok. Ahora les propongo ver este videito. No sé por qué no se reproduce, debería. Ahí está. Pero bueno, la idea con este vídeo es bien pequeñito. Quiero que por favor se concentren. Yo le voy a poner subtitulaje, pero resume de alguna manera todo lo que hemos hablado en temas de agilidad, ¿sí?
Listo. Esto de alguna manera es un vídeo que yo utilizo mucho, me gusta mucho porque resume de una manera bien sencilla, bien particular, el tema de lo que hemos hablado de temas de agilidad, de temas de procesos de transformación. Y es que los procesos de negocios han cambiado mucho. Estamos hablando de procesos global, cambiantes, que inevitablemente requieren una manera, una nueva forma de hacer. Una forma en el que nosotros tengamos la capacidad para adaptarnos, para poder enfrentar los cambios, para poder trabajar o lidiar con un entorno cambiante en la medida de lo posible, en la mayoría complejo, y que bueno, pues tengamos herramientas, métodos, equipos capacitados, evidentemente, para poder enfrentar este tipo de nuevas estrategias, nuevas formas de llevar a cabo este nuevo enfoque. Cuando hablamos de agilidad, recuerden que estamos hablando no más que un enfoque. Cuando hablamos de agilidad estamos hablando de una cultura, de un mindset. Y cuando decimos cultura ágil es porque la manera de hacer es un tanto diferente a como acostumbrados estamos a hacer. La manera de hacer ahora es enfocada más a los individuos que tenemos y a la obtención de valor en un tiempo corto. Uno de los marcos de trabajo que normalmente existen para poder llevar a cabo y para poder implementar un enfoque agile es el que conocemos como Scrum. Scrum, me imagino que hayan escuchado hablar mucho de él, no es el único marco de trabajo framework que existe, de hecho es uno de los más utilizados, demostrado en los últimos años que mejores resultados ha obtenido en su aplicación. Sin embargo, ya se están viendo en los últimos tiempos temas de deformación en cuanto a su aplicación de Scrum. Y la idea es que nosotros tengamos la capacidad, utilizando uno o varios marcos de trabajo, para poder implementar de alguna manera todo este nuevo mindset que tiene que ver con temas de agilidad. Y también con temas de Lean, ¿por qué no? Lean, ustedes recordarán que tiene que ver con Lean Manufacturing, viene de todo lo que hemos estudiado de Lean Enterprise. Y surge a partir del modelo Toyota, el modelo de producción de la fábrica o de la firma Toyota, en el que lo que definen básicamente es poder identificar un proceso propio en un tiempo corto, evaluar los resultados que obtenemos y en ese sentido eliminar los desperdicios con un conjunto de técnicas que no me voy a detener hoy porque evidentemente no sé el objetivo, pero bueno, si nosotros fuéramos a todo esto que estamos queriendo aprender el día de hoy, englobarlo en un organigrama, pudiéramos perfectamente decir que dentro del concepto más general tenemos temas de Lean, tenemos temas de Agile, ¿ya? Para poder llevar a cabo toda esta cultura, todo este enfoque, todo este mindset, existen marcos de trabajo un poco más específicos en función de poder establecer roles, métodos, reglas, eventos, actividades, ceremonias, ustedes lo decían, y evidentemente artefactos. ¿Para qué? Para poder definir ese rumbo, ese roadmap que yo voy a tomar en cuenta con un conjunto de herramientas y obtener los resultados basados en este nuevo enfoque. Uno de ellos, como les comentaba, es el que hemos conocido como Scrum. Scrum permite, como los marcos de trabajo en temas de agilidad, un proceso propio para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Si lo fuéramos a aterrizar un poquito más específico, perfectamente pudiéramos decirlo como es un marco de trabajo ágil para la gestión de proyectos basado en la iteración y entregas incrementales de producto o servicio. Cuando hablamos de Scrum, yo me gusta definirlo en tres componentes fundamentales, en tres áreas fundamentales. Y esas áreas nosotros las vamos a orquestar, las vamos a organizar para obtener ese proceso propio, independientemente de que a nivel de conocimiento teórico tenemos un marco de trabajo que está muy bien establecido en temas de roles, eventos, artefactos. La idea es que nosotros tengamos la capacidad para poderlo ajustar a un escenario propio. Evidentemente no tiene que ser solo en el tema de la industria del software o de tecnología, sino en el que yo pueda, utilizando un enfoque, un mindset agile, establecer un conjunto de mecanismos, un conjunto de reglas, un conjunto de roles, de eventos, de artefactos que me permitan la obtención de esos resultados en tiempos cortos e ir iterando tantas veces como sea posible para yo poder obtener ese producto mínimo viable que me identifiqué, que generé, que obtuve al inicio el planteamiento del proyecto. Esto no es lo único que existe, también existen otros marcos de trabajo para aplicar temas de agilidad. Estamos hablando de XP, Tremi Programming, me imagino deben haber escuchado, estamos hablando de Kanban, pero además de eso, si queremos escalar todos estos marcos de trabajo, ya una organización que tiene un grupo más o tiene un poquito más de madurez, pues podemos ver temas de LESS, temas de Nexus, temas de SAFe, y así
paulatinamente podemos ir escalando y podemos ir madurando a nivel de organización. Una organización madura podemos estar hablando también de temas de Lean, Portfolio Management, de Kanban, Portfolio Management, de Agile, Portfolio Management, temas de la gestión de carteras, temas de un poco más de cómo conectar toda la parte gerencial con la parte de técnica y del equipo, cómo conectar toda esa parte financiera, toda esa parte presupuestaria, toda esa parte de gestión comercial con lo que realmente llevamos a cabo en la organización. Y bueno, si cuando analizamos Scrum, ya para hablar un poco más de temas exactos, como les comentaba, se divide en tres componentes. A mí me gusta verlos así. ¿Por qué? Porque el hecho de yo poder orquestar estos tres componentes, pues me va a permitir obtener ese proceso propio del que tanto hemos hablado. Aquí tenemos el ciclo completo que define Scrum. Nosotros partimos de una Product Backlog, ¿no? Esa Product Backlog va a estar gestionada por un actor, por un rol, que en este caso se llama el dueño del producto. Ahora lo vamos a ir analizando con mayor detalles. Nosotros identificamos ese producto mínimo viable que vamos a representar a través de historia de usuarios en esta pila, en esta lista del producto. Se dice que es un artefacto vivo, que evidentemente puede ir cambiando en el tiempo y que, tomando en cuenta la prioridad y nivel de importancia dentro de ese producto o servicio que estamos desarrollando, pues vamos iterando en función de en cada una de esas iteraciones. Acá le conocemos o le llamamos sprint. Vamos a obtener un incremento que va a ser potencialmente funcional, tangible, medible, que pueda ir a producción. Los sprint, según los autores, Schwaber y Soderland, dicen que no pueden durar más de 4 semanas, por cuanto una iteración, yo insisto, se le llama sprint en temas de Scrum, no debe durar más de 4 semanas. Y en 4 semanas como máximo, se están viendo en los últimos años sprint de 2 semanas, pues nosotros vamos a obtener un incremento. Y cuando hablamos de incremento es algo que realmente aporte valor a la organización. Evidentemente no es el producto final ese que tenemos, pero sí alguna parte importante dentro de ese desarrollo de productos o servicios que tenemos y que evidentemente, como les comentaba, es potencialmente funcional, tangible, medible y que paulatinamente va a ir entregando valor a la organización en la que estamos construyendo ese producto o servicio. Vamos entonces a ver el tema de los roles, el tema de los componentes ya un poco más detallado. Los roles que define Scrum, tenemos al Product Owner, tenemos al Scrum Master y tenemos al Development Team, ¿sí? El Product Owner es la persona que representa al cliente, lo cual quiere decir que es la persona que toma las decisiones del cliente y es la persona, es el rol que se encarga de identificar aquellas historias de usuarios que son necesarias construir para obtener ese producto o servicio que nos hemos planteado al inicio, ¿ya? Ordena y prioriza los ítems porque de acuerdo a esa priorización, pues nosotros vamos a ir tomando en cuenta en cada uno que vamos a entregar como incremento en cada uno de los sprints que vayamos desarrollando. Está el rol del Scrum Master. El Scrum Master es la persona que más conoce de Scrum, es la persona que se encarga de pautar el cumplimiento de las reglas que define Scrum como marco de trabajo. Dicen los autores que Scrum es muy fácil de aprender, lo cual es cierto, pero es muy difícil de aplicar. Entonces tiene que haber un nivel de compromiso, de disciplina a nivel organizacional, a nivel de equipo, que permita poder llevar a cabo estas reglas, estos métodos que define Scrum como marco de trabajo. Y la persona que se encarga de buscar estrategias, de tratar de implantar el desarrollo y aplicación de Scrum es el Scrum Master, ¿sí? Y también tenemos, bueno, el Development Team. Aquí, como digo yo, la maquinaria, ¿no? La fuerza del equipo. Somos los que estamos en un equipo autoorganizado y que tenemos el conocimiento y la capacidad suficiente para llevar a cabo todas esas objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Cuando hablamos de los eventos, Scrum define 4 eventos fundamentales. La Sprint Planning debe durar, según los autores, para un sprint de 4 semanas, máximo 8 horas, lo cual en ningún lugar dice que tiene que durar obligatoriamente 8 horas. Lo que ellos escriben en su definición en la guía de Scrum, que es como se le llama, es que para un sprint de 4 semanas, recuerden que es el tiempo máximo que debe tener un sprint, la reunión de planificación debe durar como máximo 8 horas. Ese es el espacio en el que nosotros vamos a tener para identificar aquellas historias que vamos a tomar en cuenta en el sprint que estamos planificando. Evidentemente nos va a dar el incremento, el resultado final
y que vamos a tener un espacio para revisar que ese incremento cumpla con lo que pautamos al inicio del sprint. Tenemos el Daily Scrum, en una reunión que debe durar máximo 15 minutos, es una reunión de chequeo interno al equipo, donde el equipo se revisa en función de lo que ha estado haciendo, ¿no? Y de lo que toca por hacer, para en ese sentido ir identificando impedimentos que pudieran afectar la entrega del resultado que hemos planificado. Tenemos también la reunión de revisión. Esa reunión de revisión es una reunión que debe durar 4 horas máximo para un sprint de 4 semanas, lo cual quiere decir que si los sprints son de menos tiempos, pues lo lógico es que estas actividades duren menor tiempo, ¿no? Tampoco en ningún lugar dice que debe durar la mitad, aunque ya existe una cierta definición en la bibliografía en ese sentido, lo cual yo no estoy 100% de acuerdo, porque en ningún lugar dice que tiene que ser la mitad, aunque bueno, matemáticamente quizás exista una cierta correspondencia desde el punto de vista lógico. Y finalmente tenemos la retrospectiva. Es un espacio que para un sprint de 4 semanas, según los autores, debe durar máximo 3 horas, y es un espacio para revisar el equipo hacia adentro, verificar aquellas cosas que hicimos bien, que debemos seguir haciendo, que debemos dejar de hacer, que debemos comenzar a hacer, que debemos parar, porque quizás nos está dando o nos está provocando impedimentos que imposibilitan la entrega de esos resultados y que el equipo tenga mayor rendimiento cada día, ¿no? Entonces, ya vimos los roles, acabamos de analizar los eventos y bueno, finalmente tenemos los artefactos. El Scrum en la guía define 3 artefactos fundamentales. Estamos hablando del Product Backlog. Este es por cada producto o servicio que yo voy a desarrollar, se debe establecer un Product Backlog o una lista del producto. En este artefacto se deben tomar en cuenta todas las historias de usuarios que el Product Owner en este caso considera que son necesarias entregar, desarrollar para el producto que se ha identificado. Luego tenemos el Sprint Backlog y finalmente el incremento, ¿ya? El Sprint Backlog, ¿qué cosa es? El Sprint Backlog no es más que la lista del producto, pero del sprint que nosotros planificamos. Lo cual, si usted hace una homologación, perfectamente puede decir que la sumatoria de todos los Sprint Backlog nos debe dar como resultado el Product Backlog, ¿sí no es cierto? O sea, yo he dicho que Scrum define un proceso propio en el que se deben orquestar roles, eventos, artefactos, y con eso establecer un proceso que se le conoce como sprint. Ese sprint yo lo voy a repetir tantas veces sean necesarios como historia yo tengo en la Product Backlog, y que evidentemente la implementación de todas estas historias me van a dar el producto mínimo viable que yo identifiqué cuando decidí desarrollar este producto o servicio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por cada iteración de esta, que acá le conocemos como sprint, vamos a tener o vamos a utilizar el artefacto Sprint Backlog. Y luego, a nivel general del producto o servicio como tal, tenemos el Product Backlog, que es donde el Product Owner va a establecer, es el artefacto que él tiene para poder aumentar, modificar, mejorar, trabajar, evidentemente, gestionar, es la palabra que yo creo que más lo define, pues todas las historias de usuarios que él considere que son necesarias desarrollar. Y bueno, finalmente recuerden que cuando terminamos un sprint, pues tenemos un incremento, ¿sí? Seguimos. Aquí un ejemplo de un Product Backlog. Se dice que no hay una plantilla específica en temas de Product Backlog, o sea, no hay un formato fijo, un formato específico. Sin embargo, hay elementos que se recomiendan que no deben faltar en una Product Backlog. Un identificador, una prioridad, una descripción, una preestimación. ¿Por qué no se puede poner? Quizás no es obligatorio, pero puede estar. Y bueno, un resultado o los criterios de aceptación, que es como realmente se le conoce, de las historias de usuario. Y bueno, una Sprint Backlog sí tiene un conjunto más de elementos más detallados, ¿no? Por ejemplo, un responsable, una estimación en tiempo de esfuerzo, un estado diario después que hagamos el daily, que básicamente es para poder actualizar ese Sprint Backlog y ver hacia dónde va nuestro equipo. Finalmente, el incremento, que como les había comentado, es el entregable, el resultado que tenemos una vez terminado cada sprint, es lo que revisamos en esa reunión de revisión, y es donde identificamos y vemos todo lo que debía cumplir ese incremento basado en los criterios de aceptación que nosotros pusimos
las historias de usuario que desarrollamos. Ese incremento debe ser, como yo les había comentado al inicio, potencialmente funcional, tangible, medible. Estamos hablando de un enfoque, un mindset que identifica que lo que humanamente no es posible hacer en menos de un mes, yo lo voy a hacer en menos de un mes. A veces nos confundimos. A veces confundimos que el hecho de que tenemos agilidad, vamos a aplicar un mindset agile, pues lo que normalmente o lo que humanamente se hace en un mes, usted como dice que es ágil, ¿no? Pues lo va a hacer en una semana. Y el punto no está ahí. El punto es que con este nuevo enfoque yo no tengo que esperar a que esté el producto final, a veces tiene un tiempo de desarrollo bastante alto, sino que yo voy entregando paulatinamente en tiempos cortos, en iteraciones cortas, que acá se le llama sprint, si usamos Scrum, pues entrega de valor continua, ¿no es cierto? Entrega de que nosotros podamos ver, que nosotros podamos medir, palpar a nivel de organización, que podamos revisar en función del producto que nos hemos planteado, producto o servicio que hemos identificado, que queremos desarrollar, que queremos obtener. Evidentemente también tenemos un espacio corto para revisarnos hacia adentro como equipo y para mejorar todos aquellos impedimentos que pudieran estar afectando ese desarrollo. No necesariamente tengo que esperar a que esté el producto final. ¿Qué pasa? Me imagino que les ha pasado a ustedes en sus labores profesionales. ¿Qué pasa cuando nos pasamos mucho tiempo planificando un desarrollo de un producto o servicio y decidimos establecer o optar por un desarrollo tradicional y esperamos que el producto esté terminado? ¿Sí les ha pasado? Y cuando llegamos, quizás un año en el que el producto terminó, nos damos cuenta que no cumple las características o por lo menos ya no se ajusta a las condiciones del mercado por el que surgió hace un año. Estamos hablando de establecer un proceso, un nuevo enfoque en función de que yo pueda adaptarme y ajustar un conjunto de cambios en función de cómo estén los procesos de negocios y la gestión del mercado. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer tantas iteraciones como sean necesarias en la construcción de ese producto y obtener un incremento potencialmente funcional que forme parte, que sea complemento de ese producto mínimo viable, de ese producto en su totalidad, pero que por sí solo genera valor a la organización. Si lo recordamos, y aquí se lo pongo nuevamente porque ya tenemos un concepto, o por lo menos tenemos una noción general en temas de Scrum como marco de trabajo. Habíamos dicho que Scrum se divide en 3 componentes fundamentales. Estamos hablando de roles, estamos hablando de eventos, estamos hablando de artefactos. Entonces, ¿cómo yo orquesto, cómo yo organizo esos 3 componentes fundamentales y establezco ese proceso propio del que tanto hemos venido hablando desde el inicio? Voy a tener una Product Backlog. Recuerden que este es un documento vivo, lo cual quiero referirme cuando digo vivo es que el Product Owner puede ir agregando a ese artefacto tantas historias de usuarios considere que sean necesarias para poder lograr el producto que hemos identificado. Este artefacto, la responsabilidad principal es el dueño del producto, sirve para gestionar, como les comentaba, las historias de usuario y un elemento muy importante de estas historias de usuario. No necesariamente para yo empezar un desarrollo tengo que tener todas las historias de usuario listas. Esa es una de las ventajas en temas de agilidad. Lo lógico es que tengamos como mínimo refinadas, ya hablaron de este concepto, ya escucharon sobre este concepto, pero bueno, refinadas las historias de usuario que necesito tomar en cuenta en el sprint que voy a llevar a cabo, en el sprint que voy a planificar. Existen técnicas, buenas prácticas en los últimos años que definen como una buena práctica tener como mínimo refinadas las historias de usuario del sprint que voy a planificar o que estoy planificando y las del próximo sprint. Recuerden que estamos en un equipo en el que evidentemente tiene la capacidad para poder ajustarse al cambio y que paulatinamente y basado en las habilidades que vamos adquiriendo trabajando con un tecnología específica, pues podamos ir entregando mayor cantidad de valor a medida que vamos avanzando, ¿no es cierto? Una vez que tenemos como mínimo refinadas esas historias de este sprint que vamos a planificar, se reúne todo el equipo y hace una reunión de planificación, se le conoce como sprint planning, ¿no es cierto? En el que debe durar para un sprint de 4 semanas, unas 8 horas aproximadamente como máximo en tiempo. Terminando esta reunión de planificación, que básicamente es para identificar esa entrega de valor, para establecer y para, digamos, planificar el esfuerzo que nos vamos a demorar utilizando llevando a cabo ese desarrollo y que evidentemente podamos completar ese incremento que identificamos, pues
tenemos una salida, un artefacto que es lo que habíamos conversado, la Sprint Backlog, ¿no es cierto? En esta pila del sprint vamos a tener todas aquellas historias de usuario que identificamos que íbamos a entregar en este sprint que estamos planificando. Ese sprint transcurre como máximo 4 semanas. Cada 24 horas nosotros realizamos una reunión, se le conoce como Daily Scrum, Daily Sprint, perdón, reunión diaria. Daily Scrum, disculpen, Daily Sprint está mal dicho, Daily Scrum. Y bueno, en esa reunión tenemos 15 minutos máximo para revisarnos el equipo. Es una reunión más bien de chequeo a nivel técnico, a nivel interior, a nivel organizacional. Identificar aquellos impedimentos que pueden estar afectando el desarrollo, la no entrega de las historias que planificamos, revisar qué está hecho ya y todo aquello que vamos a estar haciendo, pero en el día en el que hacemos la reunión. Entonces, normalmente no son obligatorias, pero se recomienda para un equipo que recién comienza, puede identificar 3 interrogantes fundamentales. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos he identificado que me imposibilitan tener? Si vamos un poco más específico, teórico de lo que dice la guía de Scrum de la última edición, ¿qué hice ayer para ayudar a mi equipo a cumplir con el objetivo del sprint? ¿Qué voy a hacer hoy para ayudar a mi equipo a cumplir con el objetivo del sprint? ¿Y qué impedimentos he tenido o identificado que me imposibilitan a mí o a mi equipo a cumplir con el objetivo del sprint? Esto no es una camisa de fuerza, no es una consigna, sencillamente es una opción que dan los autores, una posibilidad para que uno pueda, pues, disciplinar esa reunión. Recuerden que estamos hablando de una reunión diaria que debe durar máximo 15 minutos, una reunión interna del equipo en el que deben participar obligatoriamente el Development Team y el Scrum Master. Y bueno, debe durar máximo 15 minutos. A propósito, en un equipo que trabaja con un método, con un marco de trabajo Scrum, se dicen los autores que deben tener de 3 a 9 personas máximo. Y tiene sentido. Cuando usted le busca la lógica a todo esto como engranaje, como maquinaria, si tuviéramos quizás más personas en el equipo, pues sería muy complejo tratar de cumplir los 15 minutos como máximo en esta reunión del sprint. Daily Scrum, repito, que ahorita me referí de un término diferente. Entonces, bueno, una vez terminado ese sprint, que ya hablamos el tiempo de duración que debe tener, hacemos una reunión de planificación para un sprint de 4 semanas. Esta reunión de revisión o de revisión del sprint debe durar máximo 4 horas, ¿sí? Evidentemente, para sprint más cortos suele tener menor tiempo de duración. Esto, como les comentaba al inicio, no es una camisa de fuerza, dice que máximo 4 horas, lo cual no quiere decir que si usted demora menos no esté cumpliendo los objetivos de la reunión. Y bueno, finalmente esta reunión sirve ¿para qué? Para revisar el incremento, ¿no es cierto? Ese incremento que al inicio dijimos que tenía que ser potencialmente funcional, tangible, medible, que agregara valor a la organización. Tengo un tiempo corto para poder revisar y pues poder mejorar mi equipo en función de todas las condiciones que tenemos y todo aquello que estamos haciendo, que no estamos haciendo del todo bien. Una vez entregado ese incremento y comprobado los criterios de aceptación que se identificaron en esa reunión de planificación y que van a servir como punto de partida para ese product owner identificar si este incremento cumple con esos objetivos que se plantearon y esas historias que se identificaron que se deberían desarrollar, pues vamos a hacer una reunión de retrospectiva. Esta reunión de retrospectiva existen muchas técnicas, una de las más conocidas, estrella de mar, el barco de vela, no sé si han escuchado estos términos, pero bueno, la larga o el objetivo es que esta reunión sirve ¿para qué? Para revisarnos hacia adentro, para verificar todo aquello que estamos haciendo mal, todo aquello que estamos haciendo bien y que deberíamos seguir haciendo, todas aquellas iniciativas que deberíamos empezar a hacer, siempre con el objetivo de tener, cada vez que vayamos avanzando, un equipo con mejores resultados, un equipo que tenga la capacidad para entregar mayor valor por cada uno de los sprints que nosotros desarrollamos. Esto, señores, yo lo voy a ir haciendo, yo voy a seguir iterando, yo voy a seguir haciendo tantos sprints y entregas de incremento como sean necesarios e historias de usuarios me queden pendientes en esta Product Backlog. Por eso decía al inicio que es un documento vivo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer tantos sprints como sean necesarios para obtener ese producto que yo identifiqué al inicio que necesitaba. ¿Sí?
Entonces, bueno, ahí me detengo. No sé, discúlpeme en honor al tiempo, creo que he cumplido un poco con el tiempo para dejar esos minutitos de pregunta. Evidentemente en estas horitas, en estos pequeños minutos, no vamos a lograr comprender, por lo menos yo lo veo así desde la experiencia que tengo, al 100% este tipo de cosas, pero lo que sí les puedo asegurar es que es uno de los marcos de trabajo más utilizados, demostrado en los últimos años con excelentes resultados. ¿Por qué? Porque es uno de los marcos de trabajo que permite, que nos da las herramientas para poder implementar ese mindset agile, ese enfoque nuevo, ese enfoque ajustado a este nuevo mundo en temas de gestión de negocio, que evidentemente permite pues orquestar, ajustarlo a un proceso propio en cuanto a roles, eventos y artefactos y obtener paulatinamente en tiempos cortos, iterativamente esa entrega de valor que a la larga me va a permitir obtener los mejores resultados a nivel organizacional. Entonces aquí me detengo un ratito para que me digan si entendieron algo. Yo creo que eso es importante, ¿no? He visto algunos bostezando, a ver sí o no. Yo he ido marcando aquí, algunos han bostezado. No, mentira, yo los he visto bien atentos con el tema este. Es un tema bien bonito, pero además de eso, más que bonito, su aplicación es la que permite la obtención de esos resultados que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a César. César, si me lo permites, te voy a dar la palabra para que nos cuenten si sirvió y si pudieron entender, ¿no? Que yo creo que es el más importante de los objetivos que habíamos identificado. No, muchas gracias, Pedro, por todo lo que nos has comentado. Como sabrás, en tema de design thinking, parte de las fases, existen las metodologías y las herramientas. Y una de las metodologías, o más que metodologías, la guía de Scrum. Entonces, para nosotros agradecerte, creo que ha sido bastante claro. No sé si los colegas deseen comentar algo. Está abierto por el tiempo que nos está dando Pedro. No sé si algún colega quiera comentar alguna pregunta, consulta, por favor. Sí, César. Buenas noches. Sofía le saluda. Paulina. Sofía. Le escuchamos. Ya, me gustaría saber, ¿cómo daría a conocer el Scrum a los altos ejecutivos de los proyectos y sus cumplimientos? Yo creo que cuando vamos a hablar de un proceso de transformación digital, deberíamos empezar, de hecho, por la alta gerencia. Recuerden que estamos hablando de un mindset, un cambio diferente. Entonces, si aquellas personas, aquellos agentes de cambio, los que toman decisiones, no tienen claridad de las ventajas y los beneficios que implicaría a nivel organizacional un proceso de transformación basado en un enfoque agile o lean agile, pues yo creo que deberíamos comenzar por ahí, ¿no? Comenzar con temas de capacitación, comenzar con temas de a nivel general, plantear y partir de esos valores y esos principios en temas de agilidad. Y a partir de ahí empezar o mostrar todos aquellos marcos de trabajo, bien lo decía César, temas de design thinking para temas de innovación, que nos permitan llevar a cabo desde el punto de vista ya técnico, todo ese nuevo cambio de paradigma, todo ese nuevo enfoque. Si nosotros no tenemos el compromiso de la alta gerencia, de esa cúpula a nivel de pirámide, de dirección, de toma de decisiones de organizacional, y que apuestan por esto y que están conscientes de cómo funciona, sería muy difícil, sería muy complejo poder llevarlo a cabo a lo interno, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico, lo que yo recomiendo es que empecemos con la parte gerencial, de acuerdo al enfoque que significa temas de Agile, hasta que podamos ir escalando en toda la organización como un todo. Quizás Scrum es el marco de trabajo que me permite a mí ir más al detalle, es el marco de trabajo que quizás se recomienda por lo menos al inicio, para yo poder establecer, para yo poder ejecutar todas aquellas acciones, pero a nivel de equipo. A nivel de equipo es aquel conjunto de reglas, aquellos conjuntos de roles, eventos, artefactos que me permiten establecer a nivel de equipo un proceso propio y que todos tengamos esa capacidad desde el punto de vista disciplinado, ¿no? De poder llevar todo ese desarrollo, ¿sí? O esos objetivos que nos planteamos. Perdón, una Gracias. pregunta justamente acotando a lo que acaba de decir mi compañera. De esto no se encargaría el coach Agile. Así es, de eso Ya. vamos a hablar, esa es la otra parte que tengo, ¿no? Ajá, pero mi pregunta es que tiene bastante parecido con el Scrum Master. Mi pregunta es si es que el Scrum Master podría llegar a ser un coach Agile, o sea, tener más libertad, digamos, para manejarse en diferentes niveles, o sea, no solamente a los operativos, sino como usted decía, también a los
a los directivos. Así es, así ¿Puede es. pasar eso? Por supuesto, de hecho, un Scrum Master es la persona que se encarga de verificar, de velar la implementación de las reglas que define Scrum dentro de un equipo. Pero imagínense, cuando yo voy a establecer un rol de Agile Coach, se supone que a nivel organizacional es la persona que de alguna manera nos permite enrumbarnos hacia esa transformación organizacional basada en un enfoque Agile. ¿No es cierto? Esa es la figura del Agile Coach. ¿Y quién no más que una persona que haya tenido la experiencia como Scrum Master? De hecho, lo lógico es que cuando nosotros tengamos la capacidad para ser Agile Coach es porque hemos tenido la experiencia de pasar por un conjunto de roles, entre ellos el Scrum Master. De hecho, se dice que la línea de diferencia entre un Agile Coach y un Scrum Master es muy liviana, es muy pequeña, ¿no? El Scrum Master es la persona que más sabe de Scrum y por consiguiente logra o permite o busca que se implemente y que se cumplan esas reglas para obtener esos resultados a nivel de equipo. Y el Agile Coach es la persona que con todos estos conocimientos, no solo de Scrum, pues permite enrumbar la organización hacia un proceso de transformación Agile, ¿ya? De hecho, los últimos años ya lo que se está viendo es que los Scrum Master no solo saben Scrum. Un Scrum Master domina un conjunto de técnicas, de herramientas que permiten afrontar un enfoque ágil, ¿no es cierto? Que permiten cumplir un enfoque ágil en la implementación de un conjunto de marcos de trabajo, entre ellos Scrum. Y bueno, el Agile Coach, como bien tú decías, está un poco más en función, en servicio de la organización como tal, en buscar estrategias de ver cómo yo puedo establecer todos los departamentos, toda la gestión, todos los procesos de negocio que de alguna manera influyen en mi organización y que compartimos el objetivo, que es la entrega de valor organizacional. Muchas gracias. Pedro, soy Paulina. Hola, Disculpa Paulina. que no me puedes ver a la cámara, sino que el internet está bien No malo, te entonces por eso lo preocupes. tengo apagada. Te tengo una pregunta. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de aplicar este Scrum en una empresa? La ventaja, que si nosotros queremos ajustarnos a este nuevo enfoque, a este nuevo paradigma de negocio que tenemos en los últimos años, en función de transformación organizacional, bueno, pues lo lógico es que tengamos las herramientas para poder implementar ese nuevo mindset, ¿no es cierto? O nuevo mindset, no, esa nueva cultura, ese nuevo enfoque, esa nueva forma de ver las cosas. Desventaja es que si no tenemos un equipo comprometido, que si no queremos un equipo, si no tenemos un equipo que está comprometido en función de que podamos obtener mejores resultados, de que podamos cambiar la organización hacia la obtención de valor, en identificar qué es lo que realmente aporta valor a mi organización en cuanto a la gestión de clientes, en cuanto a la gestión de los objetivos que nos planteemos a nivel de estrategia de negocio, pues pudiera ser un poco complejo, ¿no? Pudiera ser un poco complejo en el sentido de que es un contenido que empieza a ser, que puede ser un poco nuevo, ¿no? Cuando me ha tocado hacer temas de coaching, temas de transformación digital, nos pasa mucho. Pasa mucho, Paulina, el hecho de que las personas hacen reacción al cambio porque, o sea, ¿cómo me vas a cambiar lo que yo llevo 30 años haciendo? Y me ha pasado mucho, ¿no? O sea, ¿por qué quieres tratar de imponer algo? ¿Por qué la alta gerencia quiere imponer algo cuando nosotros llevamos 30, 20, qué sé yo, una cantidad bien considerable de años haciendo? Y yo pregunto, pero ¿y con lo que tenemos ahora funciona? No, entonces tratemos de buscar nuevas estrategias, nuevas formas que nos permitan, primero, porque también no se menciona cada vez que hablamos de estos temas, pero en la realidad, la práctica no los hace ver, y es que la competencia nos gana a veces, porque en función de la disminución del time to market, a veces de los productos y servicios que llevamos a cabo a nivel organizacional. Entonces, una de las formas que hacer, no la única, evidentemente, es esta, aplicando marcos de trabajo basados en un enfoque en una cultura Agile. En una cultura Lean Agile también se puede ver, ¿sí? Gracias. Buenas noches. Pedro, buenas noches. Quería hacerte una pregunta. De acuerdo al video que nos compartiste, indicaba que un Drive Lead, además de establecer prioridades y de asignar presupuestos disponibles, garantiza que se compartan los conocimientos y las ideas dentro del equipo. Claro, de hecho existen técnicas para ello. Mira, por ejemplo, yo cuando me ha tocado ser Scrum Master,
nosotros hacemos una actividad que se llama matriz técnica. Yo le he decidido llamar así, no es que necesariamente tiene que llamarse así, pero bueno, estamos hablando de un equipo autoorganizado, donde no existe como tal una definición de roles, aunque nuestras skills y nuestras áreas de expertise son más relevantes en algunos que otras áreas del conocimiento, ¿no es cierto? De hecho, eso es lo que nos hace tener un equipo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo a mí como Scrum Master, cuando me lo ha tocado desempeñarme, me gusta hacer lo que le hemos llamado matriz técnica. Nosotros identificamos todas aquellas tecnologías, métodos, procesos que utilizamos y que son los que llevamos a cabo para poder aplicar, poder obtener esos objetivos que nos planteamos, y lo establecemos en escalas. Por ejemplo, se me ocurre 3, 2 y 1. 3, lo sé, lo domino muy bien y lo puedo impartir. 2, lo domino, pero no me atrevo a impartirlo. Y 1, no sé y quisiera aprender. Entonces, por cada miembro del equipo vamos haciendo y vamos llenando esa matriz. De manera tal que nosotros, a nivel del equipo y como parte de nuestras estrategias de conocimiento, pues podamos hacer actividades técnicas en el que esa persona que puso un 3 nos pueda compartir un conjunto de conocimiento. Estamos hablando, como les comentaba, de un equipo autoorganizado, por cuanto esa parte en la que alguien falta por X, Y razones, no puede ser un impedimento, o por lo menos tenemos que tratar de que no sea un impedimento para que no podamos cumplir ese objetivo que nos planteamos al inicio de cada sprint. Entonces, la idea es que nosotros tengamos un equipo con capacidad suficiente para asumir un conjunto de responsabilidades y que entre todos vayamos hacia el logro de esos objetivos que nos hemos planteado. De hecho, Scrum, como tema etimológico, surge como el juego de rugby, ¿no es cierto? La técnica esa en la que todo el equipo deja la piel, hace hasta lo imposible por tratar de poner el balón del lado del equipo contrario, es un Scrum. Esa técnica se le conoce como Scrum, ¿sí, no es cierto? Y por eso es que se la ha decidido llamar así. Buenas noches, Pedro. Tengo una consulta. Mi nombre es Stephanie Salas. Qué bueno, que a veces me dicen y no logro, estoy mirando y no logro ver quién es el que habla hasta que no veo el micrófono. Hola, Stephanie. Tenía una consulta. ¿Cómo puedo convertirme yo en un Scrum Master? O sea, ¿qué pasos tengo que dar? Lo primero, capacitación. Primero tienes que pasar un entrenamiento, como mismo pasó cuando, me imagino que ya pasaste Design Thinking. Tiene que ver mucho con la maestría, el enfoque que estás haciendo. De hecho, cuando decidiste dar el paso de hoy cursar la maestría MBA con una mención en innovación, yo creo que por ahí empieza, ¿no es cierto? Señores, estamos conversando, estamos hablando de que las organizaciones, ustedes saben, en el contexto Ecuador, la mayoría de las organizaciones ya están todas, y si no todas, la gran mayoría en un proceso de transformación digital, ¿no es cierto? En un proceso de transformación organizacional basado en un enfoque Lean Agile, y la que no, ya está pensando hacerlo. ¿Me equivoco? En lo absoluto. De hecho, uno de los más adelantados en ese sentido en el contexto ecuatoriano es la banca. La banca, ya sea pública o privada, tienen un desarrollo increíble y los resultados han sido buenísimos. No voy a mencionar banco para que no se malinterprete la intención, pero ¿han visto las últimas bancas electrónicas de los bancos del Ecuador? No le envidian a ninguna del mundo, porque están eficientes, porque realmente tienen ese componente de innovación que estamos esperando, que hacía años estábamos esperando, que hace 5 años no teníamos, y yo creo que por ahí va el camino. Entonces, bueno, te toca primero verificar cuál es el rumbo que le quiere dar a tu perfil, si eso se ajusta a un contexto, que si estás aquí, esa respuesta es afirmativa, y pues empezar con un proceso de entrenamiento. Existen muchas certificadoras, existen muchas compañías, eso está bien determinado en el mercado, tú puedes hacer una revisión. De hecho, todavía no se me ha olvidado la sorpresa, le tengo una sorpresa al final. Pero bueno, la idea es que busques un programa realmente de estudio, de capacitación, de entrenamiento, y que finalmente tú puedas obtener esa certificación como Scrum Master. Y cuando obtengas esa certificación como Scrum Master, tengas la capacidad para poder, tengas la capacidad pues para desempeñarte como ese rol. Hay muchos programas que de hecho solo te dan la teoría, ¿ya? Y no es porque yo esté representando hoy la Asociación Iberoamericana de Scrum, pero bueno, nuestras capacitaciones, que es uno del core de esta organización como institución, en temas de agilidad Scrum, es llevar todo el conocimiento y ofrecer certificaciones a las personas, pero basado en la práctica.
La teoría está escrita, ya la podemos leer en un libro. Entonces nosotros lo que tratamos es llevar con entrenadores reconocidos. Después cuando revisen los trainers se van a dar cuenta que son gente muy conocida en la región, son gente muy importante, identificadas como de los mayores referentes en algún tema. Y bueno, la idea es que yo pueda llevar todo ese conocimiento a la práctica y propiciar su aprendizaje como Scrum Master, y cuando se enfrente a ese rol, pues tenga las habilidades técnicas, prácticas para poderlo ejecutar. Eso, Estefan. Pedro, buenas noches, qué gusto. Cristian Yo Tapia. tengo una pregunta. ¿Cómo puedo aplicar Scrum en el sector público? Por ejemplo, el alcalde tiene la predisposición de hacer correcto las cosas, hacerlas rápido, pero los empleados no, ellos se demoran demasiado tiempo en gestionar los procesos. No sé si el alcalde tendría que dar una orden directa o empezar por los empleados enseñándoles de la metodología Scrum. Mira, yo lo decía hace un ratito, cuando hablamos de Scrum, de hecho no es el único marco de trabajo. Ustedes hablaron ahorita de Helsinki, está Lean Startup, está Extreme Programming, está Kanban. O sea, yo puedo utilizar en función del marco en el que quiera enfocar este nuevo desarrollo y más que todo esta obtención de más y mejores resultados, ¿no es cierto? Pero pilas, a veces decimos, mira, vamos a hacer un proceso de transformación y a partir de mañana toda la organización va a migrar a un enfoque Agile utilizando Scrum a priori. Vamos a ir escalando poquito a poco y vamos a ir incorporando nuevos métodos y nuevos marcos de trabajo. Pero a priori vamos a llevar un enfoque de transformación digital basado en Agile Mindset utilizando Scrum. Y si nosotros no tenemos claridad de cómo llevar a cabo eso, pues podemos caer en lo que hoy está pasando en algunas empresas, que el que normalmente era Scrum Project Manager ahora se llama Scrum Master. O sea, le cambiamos el rol de pago, pero sencillamente sigue haciendo lo mismo. Y la aplicación de Scrum, lo dicen sus autores, es compleja, se puede complejizar a la hora de obtener esos resultados. Yo te propongo que para casos complejos, el sector público es complejo, no me malinterpreten, lo digo complejo en el sentido de la gestión organizacional. Yo propongo hacer un piloto en el que podamos presentar esos resultados. Y cuando tengamos ese equipo que evidentemente puede presentar esos resultados que hemos logrado demostrar la implementación o la aplicación de Agile utilizando Scrum con excelentes resultados, pues irlos replicando de a poco. Si nosotros no tenemos el conocimiento y el control para poder decir que este es un proceso de transformación paulatino, pues pudiéramos fracasar. De hecho, como marcos de trabajos más básicos, se proponen que empecemos con temas de Scrum, con temas de Kanban, con temas de Extreme Programming y poquito a poco vayamos escalando en la medida que la organización va madurando. Bless, Nexus, Safe. Safe define un panorama general de toda la organización como un todo. Y llegará un momento en el que organizacionalmente pues estemos en un proceso de transformación. Hoy las empresas que están en un proceso de transformación no están ni siquiera, o sea, decir estamos terminando yo creo que no es el objetivo. Estamos hablando de ir buscando cómo organizacionalmente cambiamos la mentalidad y las culturas de las personas hacia que nuestra forma de pensar ahora es en el cliente y en la obtención de valor en tiempos más cortos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Te saluda Mayra Salguero. Tenía una pregunta. Cuéntame, Mayra. Creo que Cristian quería hablar también. Lo oí ahorita cuando habló Andrés, ¿no? Gracias. Pues cuando terminemos con Mayra, entonces Cristian, por favor, nos ayuda. ¿Te parece? Gracias. Mayra, cuéntanos, a ver. Dentro de toda tu experiencia que has tenido, ¿cuál ha sido el impedimento que has encontrado en las organizaciones para afrontar estas transformaciones culturales que llevan a un cambio a una institución? Las personas, el miedo al cambio, el miedo a la transformación. Si nosotros no logramos, o ahorita me hacían una pregunta en ese sentido, si nosotros no logramos demostrar que que hacer un cambio de mindset no es que porque esté de moda, ¿ya? Porque a veces nos pasa eso. Oye, como todo el mundo lo está haciendo, nosotros también lo vamos a hacer. Cuando nosotros logremos interiorizar por qué deberíamos hacerlo y cuáles son los resultados que nos da, pues a partir de ahí entonces deberíamos trabajar con las personas. Recuerden, se lo comentaba al inicio, en temas de agilidad de hecho está como el primero, ¿no? Las personas, los individuos y su interacción por encima
¿De qué? De procesos y herramientas, ¿no es cierto? O sea, los individuos, aquellas personas que forman parte de la organización es mi mayor recurso, mi mayor tesoro. Entonces yo debería comenzar con un proceso de cambio de mindset a mi equipo, de cambio de mentalidad y demostrar que los resultados pueden ser más y mejores en tiempos cortos. Pues por ahí deberíamos comenzar. Tenemos a veces mucha reacción al cambio, en el que, o sea, llevo 15 años haciendo lo que sé y no hay quien me gane haciendo, me va a decir tú que el tema de agilidad y tanta cosa me va a resolver. Mira, no, discúlpame. Entonces puede ser uno de los elementos en los cuales pudiéramos estar enfrentando al inicio. Yo siempre he dicho, convencer es complejo, hablar es fácil, convencer es complejo. Ustedes saben una técnica que nunca falla, la demostración de resultados. Cuando usted logra demostrar los resultados en función, aun cuando las personas no haya logrado convencerlas, la persona empieza a cambiar diferente. Cuando usted empieza a veces inevitablemente a comparar los resultados que yo tengo de un proceso dentro de mi misma organización y llevándolo en función de otras técnicas, es muy importante que lo podamos demostrar de esa manera. Es un equipo autoorganizado, un equipo que está comprometido con los resultados que tenemos, un equipo que se siente parte de lo que representa esa obtención de ese valor, de esos objetivos que nos hemos planteado. ¿Sí? Cristian. Gracias, Pedro. Mucho gusto. Básicamente lo que yo quería preguntar es sobre el tema de la transformación digital dentro de las medianas empresas y también los emprendimientos, que la mayoría son el 95% creo que de pymes. ¿Es viable meter un método Agile con un tema de herramienta Scrum? Por supuesto. Y básicamente también hacerte la siguiente inquietud. Cuando tú tienes la transformación digital y pues con esto de la emergencia sanitaria, tú necesitas esa agilidad y esas herramientas que te permitan hacer el cambio de modelo del giro de negocio. Obviamente porque puede ser que gente que hoy por hoy está haciendo un teletrabajo y la gente que del front desk, que está en la línea, en la primera línea, teniendo unidades de negocio, hablo de un tema de un laboratorio, imagen y un tema de emergencia. Entonces son diferentes líneas de negocio, pero ahora que tiene que ser a domicilio y los mayores apoyos diagnósticos están en el tema de laboratorio, que son las famosas pruebas rápidas. Cuando no tienes, obviamente tienes aquí un dueño del producto, de la línea de servicio. Cuando no tienes el recurso y te ponen, dice, bueno, improvisan el equipo o el recurso, el headcount de las personas, ponen en la línea de negocio que no tienen el conocimiento, la parte técnica, seguramente este modelo no va a ayudar porque no están con el tema de la gente que tiene el know-how del giro del negocio y no me va a ayudar al incremento. ¿Cómo poder suplir todas esas necesidades si de pronto la crisis de la emergencia sanitaria no te da para contratar un mejor recurso y pues obviamente improvisan? Y eso es lo que hace la mayoría de empresas. Claro, qué buena pregunta, Cristian. Fíjense, y le voy a responder como lo he hecho en otras ocasiones. Cuando hablamos de Scrum y agilidad, no estamos resolviendo todos los problemas del mundo. O sea, no estamos diciendo que si yo ahora aplico Scrum, yo voy a resolver todos los problemas y voy a poner perfecto mi organización. Eso en ninguna de las variantes posibles. O sea, no estamos reinventándonos la rueda, no estamos sencillamente, estamos dando otro enfoque, otra manera de cambiar, otra manera diferente de hacer las cosas. La agilidad, temas de agilidad y Scrum en este caso como uno de los marcos de trabajo, no es el único, se lo decía al inicio, surge como alternativa para afrontar un ambiente o un entorno incierto y cambiante dentro de lo complejo, donde a veces el mismo cliente no sabe lo que quiere hacer. Tiene una idea medianamente clara, pero no tiene claridad del rumbo que quiere llegar. Y cuando hablamos de marcos de trabajo que me permiten aplicar o implementar un enfoque Agile, pues sencillamente estamos diciendo que estamos ajustando, que tenemos las herramientas para ajustar un proceso propio y para adaptarnos en la medida que vayamos avanzando. Tenemos tiempo para disciplinarnos con una maquinaria bien establecida en función de lo que hace cada quien, del rol que cada cual representa y cuáles son sus responsabilidades
de cuáles son los artefactos con los que podemos afectar y trabajar y de cuáles son los eventos que disciplinada y ordenadamente deberíamos hacer para poder obtener esos resultados. Entonces, quizás en tu caso, ¿por qué no enfocarlo a estas nuevas industrias, a estos medianos empresarios, a estas nuevas iniciativas en temas de emprendimiento? Porque casi siempre los emprendimientos surgen dentro del entorno de lo complejo, dentro de ese entorno incierto cambiante. Entonces, yo estoy dando pues una manera, una forma de disciplinar y ajustar un proceso propio particularizado evidentemente a mi proyecto, a mi producto, a mi servicio, ¿no es cierto? De hecho, nosotros hemos aplicado Scrum remoto. Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros dijimos que la reunión daily debe ser todos los días al inicio de la jornada laboral para saber qué hicimos ayer, en qué vamos a estar trabajando hoy, en qué impedimentos hemos tenido para que de conjunto con el Scrum Master podamos resolverlo, pues lo establecemos al inicio de la jornada laboral. Entonces, quizás en ese caso que tú me ponías al final, ese entorno que cambia, que hoy eran pruebas, pero mañana hay que hacer, oye, pues el equipo completo podemos vernos al inicio y verificar o establecer qué acciones de manera tal que los objetivos que nosotros planteamos para esta semana se cumplan y se cumplan con creces. De hecho, dijimos, un sprint debe durar máximo 4 semanas, lo cual no quiere decir que no puede durar una semana. Pero fíjate que nosotros hagamos una planificación en función de las estrategias de la compañía y que esa planificación esté escrita en piedra y no la cambiemos. ¿Creen que podamos tener resultados con esta misma emergencia que tenemos ahora? Sería muy complejo. Quizás no te estoy dando la solución perfecta a tus problemas, pero te estoy dando otra alternativa, otra manera de hacer que te puede, o es muy probable que te dé mejores resultados en función de los problemas que tienes ahora. Eso sí, te lo puedo asegurar. Gracias, Pedro. De nada, Cristian. Entonces, nadie más. Vamos directo a la sorpresa. Buenas ya. noches, Pedro. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Quién me habla? También, por favor. José. Sí. He leído que una de las desventajas de este método es, por ejemplo, la fuerte dependencia de los líderes, la falta de documentación y que hay problemas derivados de la comunicación oral. ¿Cómo hacer para disminuir esas desventajas? Me mencionaste dependencia de los líderes. Ustedes saben una de las responsabilidades que debe tener un Scrum Master, hacer un equipo autoorganizado. Ustedes saben cuál es el objetivo, el más oculto de todos los objetivos, pero uno de ellos a la larga en temas de Scrum, que el equipo tenga la capacidad para ni siquiera necesitar un Scrum Master. La realidad, hoy por hoy, difícil lograrlo. Se han visto muy pocos ejemplos de hacerlo, pero ese es el objetivo. Entonces, una persona que se desempeñe en el rol, como bien decían ahorita, como Agile Coach, como Enterprise Agile Coach, como Scrum Master, como líder de equipo, como líder de capítulo de squad, de lo que sea, debe tener entre una de sus funciones la capacidad para poco a poco ir enseñando con esa capacidad de liderazgo a su equipo autoorganizado. Ustedes se imaginan, señores, que si yo soy el Scrum Master de un equipo, yo falte por X o Y razones un día al trabajo y que ese día el equipo no trabaje. ¿Qué dirán de mí la organización como Scrum Master? ¿Qué creen ustedes que sea, qué tan bueno seré yo como Scrum Master desde mi rol, cuando uno de mis roles principales es eso? ¿No es cierto? Otro, me hablaste de la documentación que es inexistente. Eso es incierto. Eso es una de las deformaciones de Scrum. Nosotros no estamos hablando de que no debe existir documentación. Estamos diciendo que la documentación que debe existir sea la necesaria. ¿Cuántos de ustedes, y no me respondan, tienen dentro de su organización un conjunto de documentos grandototes, de los grandes, que hay que estar modificando cada cierto tiempo, y usted sabe que eso ni siquiera se usa a nivel organizacional? No me respondan, pero unos cuantos deben haber. ¿Ya? Estamos hablando de que la documentación que se genere, que evidentemente para la empresa A quizás no sea la misma que para la empresa B, quizás no sea la misma que para la organización C, pero sí llevar documentación, por supuesto, llevar respaldo de lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a trabajar por trabajar y no vamos a tener una documentación o por lo menos algo donde tengamos la capacidad para saber hacia dónde vamos? Las herramientas hoy que usamos nos los traen. Por ejemplo, han oído hablar de Jira, han utilizado Trello, han utilizado cualquiera de las herramientas que se usan en temas de Agile. Estas herramientas también me permiten salvar información, obtener esa información y guardar esa documentación. Entonces, lo que estamos diciendo es tener documentación, pero la necesaria. No establecer como un patrón cerrado de que si quizás las características de la empresa A no lleva tal y más cual documento, ¿por qué hacerlo si no nos aporta valor a nivel de organización? ¿No? Ese es el punto. Y lo otro que me comentabas
No recuerdo, hablamos de dependencia de los líderes, documentación y ¿qué más era la otra? Disculpa. Y problemas derivados de la comunicación oral. O sea, Y problemas derivados de la comunicación oral. Mira, tú sabes lo que me ha pasado a mí cuando llego a empresas u organizaciones que me piden coaching o que sencillamente estamos en un proceso de transformación. Muchos Scrum Master me han dicho, mira Pedro, ¿sabes qué pasa? Que como ya llevamos nosotros mucho tiempo trabajando y nos conocemos y somos hasta ñañitos, nosotros el daily lo hacemos cada 3 días. Y yo digo, ¿y usted va a esperar al tercer día para encontrar e identificar las desviaciones que tiene su equipo y que pueden afectar o comprometer el objetivo del sprint? No, señor. Usted debe mantener una reunión diaria al inicio de la jornada laboral para que permita observar a su equipo hacia adentro en función de los objetivos que podemos obtener, en función de los objetivos que debemos lograr, mejor dicho. Y ahí está la comunicación. ¿Ya? De hecho, te digo más. ¿Sabes por qué el Product Owner forma parte del equipo? Para romper con esas barreras de comunicación. No sé si les ha pasado, pero a veces tenemos un cliente sentado en un trono, por allá arriba en algún lugar, y resulta que cuando el equipo, nosotros que somos los que estamos llevando a cabo el desarrollo de los servicios, productos que nos planteamos y que alguien identificó a nivel de cliente, no lo podemos encontrar, no está accesible, no podemos comunicarnos. No podemos sencillamente decir, oye, mira, ¿por dónde vamos? ¿Hacia qué rumbo? Vamos a tomar este, ¿no? Entonces, esa es una de las opciones que tenemos para eliminar ese problema de comunicación. Que esa representación del cliente forma parte del equipo y se sienta comprometida con los pros y los contras, con los logros y las desavenencias que tenemos a nivel de equipo en la obtención de ese resultado que nos hemos planteado. Pero además de eso, tenemos la capacidad para romper esquemas, para reunirnos como equipo, para la confianza de que podamos tener, para que podamos colaborar. De hecho, una de las técnicas que más se utilizan cuando utilizamos un marco XP, Extreme Programming, es el pre-programming, en el que programamos en pareja, hacemos el trabajo en pareja, ¿no? Entonces, yo creo que sí, aunque es cierto, concuerdo contigo en el que alguna bibliografía mal llamada ha identificado estos problemas, yo no lo veo. De hecho, el método tradicional las tiene peores, ¿no? Yo insisto, quizás esto no sea la solución a todos nuestros problemas, pero lo que sí le puedo prometer es un cambio diferente de mindset, un cambio de paradigma, que evidentemente tenemos las herramientas para podernos ajustar a ese nuevo enfoque, ¿sí? No sé si te respondí la pregunta, José Luis. Pedro, buenas noches. Yo tengo una consulta pequeña nada más para ti. Muchas gracias por la información que nos has brindado. Y es que comentabas que dentro del proceso el tema de las historias de los usuarios, puede agregarse varias historias en todo el proceso e ir alimentando este tema. ¿Tienen alguna estructura? Sí. ¿Puede un equipo Scrum cuánto puede manejar? Porque si estamos viendo que vamos con acumulados, ¿qué tan saludable es esto para el equipo? Muy buena pregunta. Nosotros, mientras tengamos historias de usuario que el Product Owner ha identificado, se traduce en qué cosas o entregas de valor todavía nos quedan por hacer y por desarrollar, ¿sí? Recuerden que los proyectos inevitablemente tienen tiempos definidos. Entonces yo puedo establecer versiones de productos mínimos viables, ¿no? Y señalizar en un tablero, en un Kanban puede ser, ¿por qué no? O en un Scrum Board, pues aquellas versiones y por un orden de prioridad identificar, a ver, esta cantidad, este conjunto de historias. Yo les decía al inicio, o sea, para que un sprint se lleve a cabo, las historias de usuarios tienen que estar refinadas, tienen que estar descritas y tienen que cumplir con ese conjunto de parámetros y patrones que hemos identificado, ¿no es cierto? Pero no necesariamente para yo comenzar un sprint tengo que esperar a que todas las historias de usuarios estén refinadas. Entonces yo puedo ir agregando esas historias de usuario, identificar, ¿por qué no?, versiones del producto o servicio que estoy desarrollando y establecer cuáles son las historias que vamos a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Pero además de eso, Daniela, te cuento que las historias de usuarios tienen, aunque no tienen un formato cerrado fijo, sí tienen un conjunto de elementos que son necesarios cumplir. Por ejemplo, cada historia de usuario debe tener un identificador, debe tener un nombre, debe tener una descripción. Si tuviéramos más tiempo, ojalá en otro espacio pudiéramos vernos, pero por ejemplo lleva una semántica para poder describirla y se escriben en formato carta para que exista cierta estandarización en función de que todos podamos observar y ver esa entrega de valor. De hecho, te pongo un ejemplo como rol de usuario que va a utilizar en este caso el producto o servicio. Quiero, el objetivo que quiero, para qué lo quiero, el propósito que pretendo yo como Product Owner cuando quiero que se desarrolle o se entregue o se construya esa historia de usuario.
Esa historia de usuario no se puede comenzar un sprint si no tiene los criterios de aceptación. Si no, imagínense que vamos a revisar cuando lleguemos a la reunión de revisión. ¿Bajo qué principio vamos a determinar si esa historia de usuario es correcta o no? Entonces, debe tener un nombre, como te comentaba, debe tener una descripción, debe tener criterios de aceptación. Existen métodos incluso que se utilizan para verificar que las historias de usuarios estén bien creadas, bien construidas, bien diseñadas. Se me ocurre el método SMART, el método INVEST, ¿no? Que sirve lo mismo para crear historias de usuario como para crear criterios de aceptación. Y que evidentemente nos dan un panorama de qué es todo lo que yo necesito mínimo necesario para determinar que una historia cumple con el Definition of Ready. El Definition of Ready es todo lo que como organización o como equipo establecemos para decir que una historia está refinada, lista para poderla poner en planificación y por consiguiente desarrollarla. ¿Sí? Muchas gracias. Evidentemente, como les comentaba, o sea, muy poquito tiempo, yo con todo el gusto estaría aquí todo el tiempo que ustedes quieran, pero hoy evidentemente no vamos a poder conocer por el panorama completo de lo que significa estos pequeños detalles, pero yo insisto, qué bueno que me han hecho las preguntas, el hecho de que me hayan hecho todas las preguntas estas me da la medida de que sí han estado atentos a lo que hemos conversado y que sí les ha interesado el tema. Yo les agradezco mucho por eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pedro, Wilson Chávez te saluda. Te saluda Germán. Wilson Chávez te saluda, Pedro. Ya, escuchamos a Wilson y luego a Germania, o a Germania primero y luego Wilson. ¿Qué tú crees, Wilson? ¿Le damos la palabra a Germania, sí o qué? Por caballerosidad. Para las mujeres. Gracias, Wilson. Germania. Pedro, uno de los errores cuando se aplica el Scrum es que las organizaciones se enfocan en que la gente trabaje más horas para cumplir el sprint o los objetivos en lugar de ser eficientes y generar valor. ¿Cómo manejamos esta situación ya que estaríamos saliendo de lo ágil? Fíjense, nosotros tenemos como les comentaba, tiempos. Hemos dicho que según la guía de Scrum, para un sprint de 4 semanas, ¿no? Para un sprint de 4 semanas, tenemos tiempos. La reunión de planificación debe durar, por ejemplo, máximo 8 horas. La reunión de revisión debe durar máximo 4 horas. Los daily Scrum deben durar máximo 15 minutos. La reunión de retrospectiva debe durar máximo 3 horas, ¿no? Y cuando hablamos de 4 semanas, perfectamente, si lo buscamos contra calendario, podemos decir que estamos hablando de 20 días. Y si lo queremos llevar ahora, estamos hablando de 20 por 8, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que nosotros no rompamos con esos tiempos, sino caemos en lo mismo. A mí me preocupa mucho, nos está pasando mucho, es uno de los primeros errores que vemos cuando hacemos un proceso de transformación, y es que las compañías empiezan a hacer lo mismo que siempre, lo que ahora con estos nombres que va para colmo suenan bonitos. A mí me ha tocado ir a compañía, nosotros somos Agile desde el año 2015, pero el Scrum Master ahora es siempre el de toda la vida, el Project Manager, el que llega por la mañana a ver tú qué hiciste. O sea, no es un líder. O sea, el punto está en que la idea es disciplinarnos utilizando este conjunto de reglas, de mecanismos, de artefactos, de roles, de eventos, y que nos permitan establecer esa disciplina, ese cumplimiento, esos resultados. Yo insisto, ágil no es que lo que humanamente yo hago en 3 días lo voy a hacer en un día. Ágil es entrega constante de valor en periodos cortos. Eso es agilidad y disciplina en función de mi equipo, que para colmo es autoorganizado en función de los objetivos que nos planteamos, y todo el mundo se respeta de acuerdo a sus capacidades y skill profesional. Wilson, tienes la palabra. Claro, Pedro. Mucho gusto, Pedro. Justamente... Oigan, perdona ahí, Wilson, dígame aquí en secreto, sin que César nos escuche, ¿les obligan a hacer preguntas o no? No. Es Es broma, César, ¿no? Para salir un poco de... No, sí, cuéntame, Wilson. Es justamente una duda que tenía en relación a lo que decía Germania en el proceso ágil, ¿no? Que el objetivo es agilitar todo el tema de los procesos. Tú habías comentado al inicio que el sprint se lo debe realizar las veces que sean necesarias, ¿verdad? Claro. Para obtener el producto, el incremento, la mejora de este producto durante el proceso. Estratégicamente, ¿qué
recomendable es que existan una excesivo repetición de este proceso y no sea de pronto la segunda, la tercera, que se obtenga el producto esperado. Mira, muy buena pregunta. No deberíamos de pronto identificar cuál es la causa principal que no se está realizando el proceso adecuadamente, el producto no se lo obtiene de la manera más rápida que se debería esperar, no sé. ¿Cuál sería la recomendación tuya? Mira, muy buena pregunta. De hecho, la idea, o en ningún lugar se ha dicho o se dice que tú debes hacer tantos sprints, el cuento del nunca acabar. De hecho, yo se lo comentaba ahorita, me lo decía, a ver si te encuentro, ¿dónde estás? Daniela. La idea, tú puedes identificar releases, ¿ya? Yo digo, bueno, yo en 3 meses, ¿ya? Voy a entregar una versión de mi producto. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, en 3 meses, ¿en cuántos sprints voy a hacer y de qué tiempo? 3 sprints de 4 semanas, perfecto. En 3 meses yo voy a hacer en cada sprint una entrega de un incremento que cuando sumemos me va a dar esa primera versión del producto mínimo viable que identificamos. Y así puede ser tanto releases como tú consideres en función y la obtención de ese producto final que tú quieres obtener. Y esa sería la parte o la forma de establecer eso, porque como bien tú dices, sería el cuento de nunca acabar. Entonces estaríamos rompiendo los esquemas esos que hemos comentado al inicio, que tratamos de mejorar, ¿no es cierto? Gracias, Pedro. Pedro, yo una consulta. Cuéntame. Me parece un framework muy interesante, muy práctico también para las empresas, pero tú, ¿cómo nos recomendarías o cómo tú dieras a conocer a altos ejecutivos o cómo le venderías la idea de Scrum? Porque si bien es cierto, influye bastante lo que es la cultura organizacional en estos temas también. En mi caso, digamos, yo tengo unos altos ejecutivos que yo para aplicar esto debería primero venderles la idea. ¿Qué nos puedes recomendar tú? A ver, yo lo que te recomiendo es que verifiques primero, revises la organización en función de que si estamos preparados para hacer un nuevo cambio de paradigma, un cambio de mindset en función de los objetivos que tenemos en la empresa. Cuando te digo esto, no me malinterpreten en función de que no es que yo voy a esperar, preparados nunca vamos a estar, ¿ya? Me refiero a que como organización podemos identificar un conjunto de puntos de dolor, de desperdicios que tenemos y que evidentemente no hemos identificado. De hecho, para ellos se usan también lo que, no sé si han escuchado hablar de OKRs, ¿no? Objective and Key Result. ¿Ya? Yo puedo identificar objetivos a función, a nivel de organizacional, ver qué es lo que quiero obtener y en ese sentido buscarme estrategias para poder establecer un proceso diferente enfocado en la obtención de más y mejores resultados en tiempos cortos, en tiempos paulatinos. Entonces, una de las formas de hacer eso es presentarle a la alta gerencia un proyecto. Mira, hoy tenemos un problema en temas de empresas. Las empresas todas están en función de ver cómo eliminan o disminuyen el time to market, ¿no es cierto? En función de los clientes que tienen, ver cómo le agregan cada vez más valor a esos clientes y ver cómo potencian la parte de transformación digital. Un excelente espacio para tú plantear este tipo de enfoque, este tipo de mindset, ¿ya? Estamos hablando de un mindset que puede ser perfectamente Lean Agile o solo Agile. A mí me gusta verlo como un todo y que en ese sentido yo pueda establecer un conjunto de técnicas, de marcos de trabajo, de métodos para poder cumplir o hacer frente a esos principios, valores que definen este nuevo enfoque. Y uno de ellos, no el último, no el único, yo insisto, es Scrum. Pero no quiere decir que sea el único que tú vas a aplicar. Tú puedes aplicar varios, incluso revisar cuál de ellos te puede dar mejores resultados. Señores, ¿por qué Scrum? ¿Por qué Scrum? Porque en los últimos años es el que mejor resultados ha documentado, el que mejores resultados demostrado en los últimos años ha dado, el que mejor organizado está en función de qué roles voy a utilizar, perdón, qué artefactos, qué eventos voy a tomar en cuenta, cómo voy a organizar, cómo voy a orquestar ese proceso propio, cómo va a ser la obtención de valor, cómo va a ser la disciplina de ese equipo que tengo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que pudiera ser un buen camino a priori, ¿no? Gracias. ¿Ya más nadie? Pedro, una última consulta. José Luis. Sí, cuando ya defines las historias de los usuarios, ya defines el alcance de un sprint.
¿Es recomendable cambiar a lo largo del sprint el alcance o no se debería hacer? No, no es recomendable para nada. Imagínate que nosotros tenemos un tiempo corto. O sea, nosotros tenemos un tiempo que para colmo es un tiempo finito y para colmo es corto. Entonces sí, podemos hacer cambios. De hecho, uno de los valores que define es respuesta al cambio sobre seguimiento un plan. Sí lo podemos hacer, pero el product owner, que es la persona que está ideándose ese producto o servicio que estamos desarrollando y que puede introducir cambios, lo lógico es que lo ponga dentro de su product backlog. ¿Para qué? Para que en cuanto terminemos el sprint que estamos en curso, pues comencemos, que por un orden de prioridad, fíjense que basado no solo en prioridad, pero bueno, el elemento fundamental, el ingrediente fundamental que nosotros obtenemos para el tema de escoger cuáles son las historias que vamos a tomar en cuenta en el sprint es la prioridad. Entonces, esa historia de usuario que recién se crea, que recién forma parte de esta nueva creación en función de los objetivos, pues puede formar parte como prioridad muy alta en la Product Backlog y tomarla en cuenta para la próxima reunión de planificación y creación o desarrollo del próximo sprint. No se recomienda que dentro del sprint se introduzcan cambios porque quizás eso pueda afectar la entrega del incremento que nos planteamos al inicio y la obtención de los resultados. Lo cual no quiere decir que tampoco sea una camisa de fuerza. Si usted trata o si usted decide como equipo, que el equipo de desarrollo es quien decide si introduce cambios o no, si usted decide introducir un cambio que no afecte el objetivo del sprint que nos planteamos al inicio, la entrega de ese incremento que identificamos y que evidentemente va a agregar valor a eso que nosotros estamos desarrollando, ¿por qué no? Pero se recomienda que cuando eso supone una desventaja o un indicio de que pueda afectarse el sprint goal, el cumplimiento del sprint goal, pues que no se introduzca y se tome en cuenta para el próximo sprint. ¿Saben por qué? Porque incluso si el sprint que está en curso deja de tener sentido, lo lógico y lo más inteligente sería abortar el sprint. Claro, un equipo con un índice alto de sprint abortado no es un equipo bueno, evidentemente, pero si el sprint deja de tener sentido porque los nuevos cambios que se quieren introducir suponen el cumplimiento de un resultado que ya no es el que teníamos cuando planificamos el sprint, bueno, pues lo lógico es que quizás abortemos ese sprint y comencemos con uno nuevo. Una desviación o deformación de Scrum que existe mucho es que tenemos una fecha de terminación del sprint y, oye, 2 días más para terminar. Oye, espérate, 1 día más para terminar. Tú vas a ver, nos quedamos hasta las 10 de la noche y nos pedimos pizza, pero cumplimos. O sea, el objetivo es tratar de ir paulatinamente eliminar ese tipo de enfoques o muestras que existen que a la larga no nos aportan ningún valor, no nos dan ningún resultado y sencillamente lo que hace es que deforma el equipo. ¿No es cierto? Entonces, creo que por ahí va la respuesta. No sé si te respondo. ¿Ya? ¿Algo más? Nada, entonces vamos a la sorpresa, ¿sí o qué? A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, yo les comentaba al inicio que yo, además de la invitación a mi persona que me hizo César, yo agradecido más que todo por la presentación que hizo al inicio. Fíjense si me hizo una presentación buena, que yo me puse nervioso, ¿se dieron cuenta? Al inicio yo estaba como un tanto nervioso y ahora estoy como pez en el agua. Pero es que imagínate que te presenten así uno como que le... Gracias, César, por esa presentación y más que todo por la invitación. Yo les decía que yo... además del gusto de estar acá, también vengo en representación de la Asociación Iberoamericana de Scrum. Esta es una organización, como les comentaba al inicio, que básicamente tiene como propósito llevar todo lo que es el conocimiento en temas de Agile y Scrum a hispanohablantes, ¿sí? Y para ello emite un conjunto de certificaciones basada en el conocimiento de los entrenadores que tenemos en el staff de entrenadores de IBES,